Tenemos ganas de, en esta primera tutoría, tal vez, bueno, hemos visto que algunos por ahí ya han participado de algunas instancias de repaso, un poco a los que conocimos en diciembre cuando fueron a retirar el apunte, un poco nuestro consejo era que vayan leyendo el material durante el verano, porque el cursillo es nivelatorio, en ese sentido que tranquilos que no es un cursillo que sea eliminatorio, y que justamente, y ya lo van a ver a partir de la semana que viene, va a haber mucha de los profes para ayudarlos y para explicar de la mejor manera los temas y para que todas sus dudas intenten resolverlas. Tal vez en este formato de la virtualidad a veces es más difícil uno animarse a prender la cámara, a prender el micrófono, a decir una duda, o tal vez un ejercicio de matemática no es lo mismo cuando uno lo está resolviendo en el aula que cuando lo está resolviendo uno en la casa y preguntar y las dudas. Entonces, frente a eso, justamente, vamos a estar organizando toda esta serie de tutorías que, bueno, las damos a estudiantes avanzados, que tenemos toda la voluntad para ayudarlos a quitar este cursillo que va a ser, bueno, nuevo para ustedes y nuevo para todos en la facultad, y que les sea, bueno, de la mejor manera. Fundamentalmente que muchos nervios y miedos que uno suele tener cuando empieza una carrera universitaria, ayudan a que se puedan tranquilizar y lo puedan hacer de la mejor manera. Como les decíamos, el cursillo es nivelatorio, son 3 materias, y eso es importante, que vayan leyendo del material de cada una de esas 3 materias. Cada una de las materias tiene 2 parciales. En el caso de que les vaya mal en un parcial, pueden recuperarlo, o sea, no es el fin del mundo si les va mal en un parcial. Y por eso, y como les decíamos, habiendo la posibilidad de estas tutorías que vamos a estar haciendo para acompañarlos, y desde la facultad que van a estar las clases, no es necesario prepararse para ingresar a ciencias económicas. Es importante que sepan de que no es una obligación y que no es que sí o sí, si no pagan una academia privada, que los precios son bastante altos, no van a poder ingresar. Eso para que se queden tranquilos de que si ustedes van leyendo el material, bueno, el material de estudio es que tiene preguntas al final de cada una de las unidades, como para que vayan haciendo un resumen de cada una de las unidades. En el caso de conta y de matemática, tienen los ejercicios para que los vayan resolviendo. Tienen todo para que ustedes vayan preparando. Estas tutorías tienen la idea de ayudarlos, darles una mano y fundamentalmente, y ese es el objetivo de las próximas tutorías de la semana que viene, resolver sus dudas, que podamos trabajar sobre las cosas que por ahí no se animaron a preguntar al profe, o les generan dudas, o no saben bien de qué se tratan. Nosotros, con toda la paciencia del mundo, vamos a explicárselas. Un poco, bueno, ahí no sé, bueno, comenzamos un poco con esto. Llegaron a ver la unidad 1 de Yeuge, Introducción a los Estudios Universitarios de la Economía. La primera unidad, en realidad, es como que es difícil de estudiarla porque la mayoría de la unidad es información de la facu. En realidad, como que no está bien hecho el material de estudio porque se mezcla cosas que uno tiene que estudiar y resumir en la carpeta con información que uno tiene que saber, pero que no necesariamente es para estudiar o va a ser evaluada. Eso es importante. No es que les van a tomar de memoria que se sepan, por ejemplo, las materias de licenciatura en administración, por ejemplo. No es que se tiene que saber de memoria qué cosas presta la biblioteca o cuáles son las secretarías de la facultad. Esas son cuestiones que les van a ser muy útiles a ustedes para su vida, especialmente para la vida universitaria, pero quédense tranquilos y cuando lean la unidad 1 de Yeuge, no tienen que saberse todo eso. La mayoría de las cosas que están ahí, fundamentalmente la parte de que habla de la facultad, son cuestiones que están puestas ahí porque son información muy útil que tienen que tener a mano y que la tienen que saber, pero no necesariamente estudiar porque va a ser evaluada en un parcial. Esto en primer lugar. O sea Eh, que esa parte no se estudia. A eso vamos. Hay una parte que no se estudia y otra parte que sí. Por eso esta primera tutoría es para ayudarlos a como a ver las cuestiones que seguramente sí se van a evaluar. ¿Cómo se va a evaluar? Eso también es una importante. Se evalúan en parciales que la metodología generalmente es multiple choice, que así vienen siendo eran en la presencialidad y en la virtualidad también fueron así. Entonces que probablemente en esta primera unidad les vayan a tocar multiple choice, por ejemplo, que digan,
¿en qué siglo se fundó la Universidad Nacional de Córdoba? Y van a tener opciones. ¿Qué carreras se estudiaban en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1800? Y van a tener ahí 4 opciones. Y entonces es importante que más o menos tengan una lectura. No crean que porque sea choice y porque esté, y porque sea por ahí cuestiones relacionadas a la historia y eso, tengan que saberlo tan de memoria. Un poco por eso la idea de esta tutoría, que ahora, y lo lindo es que les va a quedar grabada para que después puedan avanzar esa parte cuando puedan repasar, es que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata cada uno de los periodos importantes de la universidad, cómo funciona el gobierno de la universidad, y esos son los 2 pilares de esta unidad. Todo el resto es información útil para ustedes. Pero lo más importante de la unidad 1 de IEUYA es que ustedes sepan a grandes rasgos la historia y cómo funciona administrativamente la Universidad Nacional de Córdoba. Todo el resto, por ejemplo, en la parte que dice cuáles son las funciones del rector, no hace falta que se sepan las 27 funciones que tiene un rector. Sí es importante que sepan, bueno, qué es un rector, quién es, esas cuestiones les van a ser útiles y bueno, de eso se trata un poco la clase de hoy. Ustedes interrumpan cualquier cosa que no entiendan, nosotros también somos estudiantes, así que la idea es que sea lo más entre pares posibles. Y bueno, antes de arrancar por ahí con la cuestión de la unidad, queríamos por ahí como hablar de 2 cuestiones sobre lo que es la vida universitaria. Que un poco está puesto en el material, algunas cosas no, pero que me parece que es muy importante para ustedes que lo sepan, porque bueno, les va a ser muy útil cuando empiecen a ser estudiantes universitarios ya a partir de la semana que viene, ¿no? Ser estudiante en la UNC implica muchas cosas. Implica, por un derechos que ustedes van a tener como estudiantes, y estos derechos son, en primer lugar, el comedor universitario, que a partir del comedor universitario tienen derecho a acceder a una alimentación saludable a un precio muy económico. El comedor, lamentablemente, todo el año pasado estuvo cerrado por el motivo de la pandemia. Nosotros, bueno, como agrupación y como estudiantes vamos a impulsar de que se abra lo antes posible. Pero mientras tanto hay un de que se entregan viandas a estudiantes. Esa información apenas se reabra ese programa de reparto de comida para los que por ahí necesitan de este aporte, fundamentalmente por ahí para los que vienen de otros pueblos o vienen de otras provincias, que están empezando a vivir en Córdoba y se les hace muy difícil pagar el alquiler, pagar los apuntes, etcétera. El aporte del comedor universitario sirve mucho. Así que estén atentos a partir de febrero, las novedades a partir del comedor. Después está la obra social Pasos, que eso está en el apunte, hay un apartado que habla de la obra social. También estén atentos que a partir del mes que viene seguramente ya van a haber novedades, cómo ustedes se pueden inscribir. Fundamentalmente para los que no tengan obra social, es muy importante saber que la universidad les brinda esta obra social que tiene muchas especialidades médicas, y que eso también, especialmente si no son de Córdoba y están empezando a vivir en Córdoba, sirve muchísimo el acceso a esta obra social. Después tenemos el boleto educativo gratuito, que eso es un derecho que nació a partir de la provincia de Córdoba, que el boleto, claramente desde que empezaron las clases virtuales, no está habilitado, pero que apenas vuelva la presencialidad, se estima, y bueno, y también como estudiantes vamos a exigir que sea así, que vuelva a reincorporarse. El boleto educativo gratuito es realmente un alivio muy fuerte y asegura que muchos estudiantes puedan acceder todos los días a la facu, fundamentalmente los que viven en el interior de Córdoba y quienes acceden al boleto interurbano. Y después, bueno, la universidad, más allá de estos derechos básicos, tenemos deportes, que en la universidad se practican muchísimos deportes, que también hasta ahora todavía no se han armado protocolos para la vuelta, pero que estamos seguros que ya a partir de marzo, abril, ya van a comenzar a los protocolos para poder comenzar a hacer deporte de nuevo en la universidad, y eso estén atentos porque algunos son gratuitos y algunos se paga una inscripción anual que es muy baja, y con eso, bueno, tienen la posibilidad de hacer deporte en la facu, y también, bueno, se llaman olimpiadas universitarias, y la verdad que es muy lindo practicar deportes en la UNC, y hay de todo lo que se puedan imaginar, tanto deportes grupales como individuales, van a poder hacer en la facultad. Por otro lado, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En primer lugar está la beca Progresar, que es una beca que da el gobierno nacional. Les recomendamos que vayan
estando atentos a las novedades de cuando se abren las inscripciones. Tranquilos que nosotros apenas se habiliten novedades de la inscripción del Progresar, lo vamos a estar comunicando. Esa es una de las becas más importantes porque es una ayuda económica un poco más alta de las becas que ofrece la UNC. Así que les recomendamos que apenas haya info del Progresar y cuando lo vean, si lo necesitan, estén atentos a esa beca que ayuda muchísimo a transitar la UNC. Y después hay otras becas que ofrece la universidad y la facultad que también vamos a ir informando, que bueno, que sirven mucho como un paliativo en este contexto económico tan difícil. Lo mismo pasa a partir de una propuesta que tuvimos el año pasado de que la facultad pudiera prestar las computadoras que tiene a los estudiantes que necesitaran rendir, se habilitó un sistema de préstamo de computadoras, de notebooks, para los días que se rinde. Eso estimamos y seguramente va a ser así este año, así que también estén atentos a eso, que tienen una compu para los días que rindan, se va a habilitar ese sistema de préstamo de compus solamente para el día del examen por ahora. Lamentablemente, bueno, no hay por el momento más computadoras como para poder hacer un préstamo de más tiempo que no tienen. Y por último, la biblioteca, que también está en el apunte, que ahí la biblioteca tienen bien detallado todos los servicios que ofrece. Eso, bueno, un poco en general de cómo es ser estudiante en la universidad. Ahora por ahí, bueno, me gustaría como entrar más de qué se trata estudiar en económicas, y ahora que es estudiante de administración, les voy a contar un poco más. Bueno, es lo que voy a empezar a hablar del sistema de exámenes que hay tanto para administración como para los que van a seguir contabilidad, como para los que van a seguir economía. Ahora en el cursillo, tanto en el cursillo y como en la mayoría de las materias de su carrera que vayan a elegir, por materia hay 2 exámenes, más un tercero que a veces se le llama un tercer parcial o si no un recuperatorio. El recuperatorio puede ser que tomen lo que les fue mal en alguno de los 2 primeros exámenes, o pueden ser que les tomen las unidades que no llegaron a ver ni en el primer parcial ni en el segundo parcial. Ustedes entonces van a rendir 2 parciales, de los cuales, para poder quedar en condición de promocional, que es una condición que no la tienen todas las materias, son algunas nomás las que tienen, es un beneficio que se le da a ese estudiante que aprobó con nota superior o igual a 6. En algunas materias por ahí se les puede exigir que sea igual o superior a 7, pero por lo general es igual o superior a 6. Entonces, un alumno que aprueba los 2 primeros parciales con 6 o más, queda en situación de promocional. ¿Qué es rendir promocional? Significa que a la hora de rendir el examen final, ¿sí? Se le van a tomar menos contenidos, traduciéndose en un examen un poco más accesible, entre comillas. ¿Qué pasa cuando quedó en regular? ¿Qué es regular? Regular es aquel alumno que de los 2 primeros parciales aprueba uno. El otro, o sea, es decir, el otro le puede haber ido mal y puede haber rendido el recuperatorio o el tercer parcial y le fue bien. Entonces, en total, de 3 exámenes, aprobó 2 bien. ¿Sí? En ese caso, queda como condición de regular. Después tenemos lo que es la condición de libre. Libre se le denomina básicamente al alumno que no aprobó ningún parcial. ¿Sí? Acuérdense que para aprobar un parcial es con nota igual o mayor a 4, siendo 4 un equivalente al 50% de la materia. Entonces, el que queda en condición de libre, la dificultad que tiene a comparación de un promocional, que es un examen más accesible, es que se le toma todo el contenido de la materia, todas las unidades, todos los capítulos, inclusive los que no llegaron a ver en clase.
hay veces que por ahí, por el calendario académico, no se llegan a poder ver 1 o 2 capítulos o 1 o 2 unidades del programa. Entonces, cuando el alumno va a rendir en condición de libre, se les evalúa todo el contenido. Bueno, una cosa que me olvidaba de contarles de la condición de regular. Cuando el alumno promociona una materia, puede rendir el examen final con ciertos beneficios o directamente puede no rendir un final, ¿sí? Eso ya depende un poco más de la cátedra, del docente, el de hacerle un examen accesible o el directamente de decirle no, mira, por haberla promocionado la materia, directamente no rendí final, listo, chao, la tenés aprobada. Eso te habilita a poder cursar la materia correlativa a esa que vos estás cursando, ¿sí? El examen regular lo que te habilita es que vos vas a rendir un examen final, ¿sí? Pero al margen de cómo te pueda llegar a ir en el examen final, que quizás por ahí, por poco tiempo de estudio, de nervios, te pueda llegar a ir mal, uno puede llegar a pensar, uy, perdí, no voy a poder cursar la materia correlativa a esa que estoy cursando. En el caso que vos quedes regular, sí se puede cursar esa materia. Lo que no podés hacer es, por ejemplo, yo dejo regular intromate, ¿sí? Suponiendo que rendí el examen y me fue mal, yo puedo cursar las materias correlativas a intromate, es decir, que podré empezar a cursar la primera materia del primer semestre de primer año, que sería matemática 1. Pero, ¿qué pasa cuando curso matemática 1? Si matemática 1 la regularizo, por ejemplo, no puedo rendir el final de matemática 1 hasta no haber aprobado el final de intromate. Eso es muy importante y es una de las cosas que por ahí suelen preguntar muchos estudiantes cuando van regularizando las materias, de que tienen regular, por ejemplo, mate 1 y preguntan si pueden cursar mate 2. Y entonces se les consulta si tienen aprobada intromate o no. Porque si no la tienen aprobada, más allá que la tengan regular, si no la tienen aprobada, no les va a poder permitir el sistema poderse anotar para cursar mate 2. Sí o sí para cursar la tercera materia, por así decirlo. Bien, ahí tenemos intromate, mate 1 y mate 2. Para poder cursar mate 2, sí o sí hay que tener aprobada intromate. ¿Sí? Ese es uno de los puntos que por ahí suelen llegar a preguntar bastante. En eso, para que más o menos entiendan, por ahí sí, no sé si todos saben lo que es una correlativa, pero un poco, bueno, la correlativa se trata de eso, de que la materia que, si se quiere, te trae, es decir, un régimen de correlativa significa que una materia te traba la siguiente, entonces que para poder cursar la materia siguiente tenés que haber regularizado la materia anterior. En el cursillo hay que tener 3 materias que son las que ya están estudiando, que tienen el cursillo, el material de estudio, ¿no? Introducción a la matemática, si ustedes regularizan introducción a la matemática, van a poder empezar a cursar ahora este cuatrimestre que empieza, va a empezar seguramente a fines de marzo, matemática 1 y principios y estructura de la economía. Pero principios y estructura la van a poder hacer siempre y cuando hayan regularizado matemática y EUGE, que es esta materia que vamos a preparar ahora. Y después, supongamos que les va, que no pueden regularizar matemática, no pueden regularizar EUGE, si ustedes llegan a regularizar intro a la contabilidad, ya van a poder arrancar una materia de la administración. Y esto es importante que lo sepan como para que vean de que no es que en la facu, si les va mal en el cursillo, es un año perdido, ni mucho menos, sino de que tienen que irle agarrando como el ritmo a este régimen de correlativas, para ir viendo y ténganlo bien estudiado a este mapita, porque ustedes si van aprobando una materia, ya pueden después ir haciendo en el año, pueden ir avanzando en alguna de las materias de la carrera. Aunque no sean todas, la verdad está bueno porque no van perdiendo tiempo en la carrera y van avanzando y sacándose materias de encima, ¿no? Sí, y después tener los turnos de exámenes que de julio, junio, donde van a poder ahí rendir las materias que le hayan quedado
pendientes. Por ejemplo, si quedaron libres en Intromate y en IEUSE, en el turno de junio-julio la van a poder rendir y para poder cursar a distancia Matemática 1 y Principios en el segundo semestre. Así que bueno, eso era como información que nos parecía importante darles. Si tienen dudas con esto, no duden en escribir en el chat o prender el micrófono. Pero ahora sí, así no se me hace muy tarde, por ahí empezar con la cuestión esta de la unidad 1. Como les decía, esta unidad 1, que se llama la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Económicas, la gran parte de esta unidad, de esas 60 páginas de esta unidad, es información que les es útil a ustedes, que la tienen que leer, pero que no hace falta que la estudien y que muy difícilmente vaya a ser evaluada. Es información que les va a servir mucho a ustedes porque cualquier estudiante de ciencia económica tiene que saber todo lo que está en la unidad, pero lo que va a ser evaluado es una pequeña parte de eso. Y hay cuestiones que no se preocupen, que no tienen que sabérselas de memoria y que la verdad que están como medio mal redactadas. Por ejemplo, cuando te dicen eso, aprendete las 20 funciones que tiene un reactor. No hace falta que lo sepan así. Me parece que como ustedes lo lean una, dos veces, hagan una lectura con conciencia de eso y vayan tomando como nota de las cuestiones principales y fundamentalmente vayan a la parte final de la unidad, que hay 5 o 6 preguntas, y más o menos sepan responderlas, ya con eso ya pueden pasar a la unidad 2, que es la parte más importante de la materia, que ahí ya empiezan con conceptos de, bueno, de la economía, de los estudios universitarios, que son como mucho más teóricos y les van a ser mucho más fáciles de estudiar, de resumir, que esta primera unidad. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Lo que sí se suele evaluar, y de lo que voy a hablar un poco hoy, es de la historia de la Universidad Nacional de Córdoba. No sé, bueno, tal vez a muchos de ustedes no les guste la historia, pero nos parece como importante poder hacer como un paneo general sobre de cómo fue la historia de la universidad. En el cuadernillo lo que les pide, como que no se los pide, pero se los sugiere para cuando arranquen las clases la semana que viene, es que ustedes hagan un cuadro comparativo con los momentos de la historia de la universidad. No sé si alguno lo ha hecho, en realidad es algo que tienen que saber mucho ustedes. Yo lo que hice acá en este PowerPoint para poder guiarlos fue más o menos poner en breve estos periodos históricos con las cuestiones más importantes para que a ustedes también les pueda servir a la hora de hacer sus resúmenes, de decir, bueno, en esta etapa de la historia, esto, en esta, esto. Antes de eso, bueno, esto de la UNS en números tampoco hace falta que se lo sepan de memoria, pero la verdad que sí es importante, tal vez que lo sepan. La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Argentina, una de las más antiguas de América Latina. Posee, bueno, 15 facultades, no hace falta que se sepan de memoria cuáles son las 15 facultades, 2 colegios preuniversitarios, el Monserrate y Manuel Belgrano, que también tienen educación terciaria, y bueno, 25 bibliotecas que esperamos que el año que viene puedan abrirse, así las conocen, que la verdad que son hermosas las bibliotecas que tiene la universidad para ir, estudiar, juntarse con compañeros a hacer trabajos. Centros e institutos de investigación, canales audiovisuales de comunicación, 4 hospitales, laboratorios y observatorios astronómicos. Eso es lo que hoy en día tiene la Universidad Nacional de Córdoba, como para que sepan un poco, a partir de la semana que viene, dónde van a estar estudiando. Hablemos un poco ahora sí de la historia. La Universidad Nacional de Córdoba, como les decía, es la más antigua de Argentina, se funda en 1613, es decir, mucho antes que existiera lo que hoy llamamos Argentina. Fue fundada por una congregación religiosa de jesuitas. Tal vez por ahí los que no son de Córdoba no conocen tanto lo que son los jesuitas, pero bueno, los jesuitas fueron una congregación religiosa muy importante en estas zonas del globo, que tuvieron una gran injerencia, fundamentalmente en Córdoba, con lo que tiene que ver con el desarrollo, educativo por un lado, y bueno, han tenido una injerencia muy grande los jesuitas en Córdoba, tal es así que, bueno, un punto icónico de la ciudad de Córdoba es la famosa manzana jesuítica que queda en el centro de la ciudad, y los jesuitas le han impreso a Córdoba muchísimas cuestiones que hasta el día de hoy, si se quiere, tenemos como una identidad y seguimos como reproduciendo muchas cuestiones de esta congregación religiosa que
era distinta, tenía sus particularidades con otras, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué es lo importante? 1613 se crea la Universidad Nacional de Córdoba, pero cuando se crea, no se crea como universidad, ni mucho menos como nacional. Se crea como un primer lugar donde se empiezan a enseñar. ¿Qué es lo que se enseña en esta primera etapa? Estamos hablando del 1600 a 1700. Se enseña básicamente teología, se enseña religión. ¿Quiénes son los que pueden acceder? Básicamente, por un lado, las personas que se forman para ser cura, o sea, las personas que hacen la carrera eclesiástica, y determinadas personas de la élite cordobesa que van y se forman ahí en cuestiones relacionadas, como le decía, a la filosofía y a la teología, pero no mucho más que eso. ¿Y dónde está ubicada? Esto, como decíamos, en la Casa Trejo, esto donde hoy se ubica el Colegio Montserrat y enfrente de la Facultad de Derecho, en esa manzana jesuítica que, bueno, tal vez los que no son de Córdoba tal vez no hayan tenido la oportunidad de conocer, ya seguramente van a poder ir. Ahí es donde se asentó la primera parte de la universidad. Esto sería la primera parte de la historia de la universidad. La segunda parte, estamos hablando ya, nos vamos un siglo después, ya nos vamos a finales del 1700. Durante todo ese siglo, entonces, tenemos una universidad. De los jesuitas solo estudiaban hombres, solo estudiaban teología. Cuando estamos llegando ya al 1800, lo que hay, bueno, en Córdoba se expulsan a los jesuitas y empiezan a tomar el control de la universidad la comunidad franciscana, que es otra comunidad religiosa, o sea, otra congregación religiosa se hace cargo. Pero además de enseñar teología, además de enseñar filosofía, se empieza a enseñar ciencias relacionadas al derecho y las ciencias sociales. Tal es así que, como dice acá, en el 1791 se crea la Facultad de Derecho. Y esa, si se quiere, sería como la primera facultad que se crea en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho. Eso es como lo importante, pero ¿quiénes son los que acceden a la universidad? Los mismos que accedían en 1613. No es que en este siglo hayan habido muchos cambios en el sentido de que más allá de que empieza a educarse en el derecho, sigue accediendo una pequeña porción de la sociedad a la universidad. Pero el gran cambio es que al empezar a enseñar derecho, que sería una ciencia que no es teológica, se abre el abanico de personas que no necesariamente vinculadas a la teología empiezan a formarse en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, llegamos al otro siglo, al siglo del 1800, en el cual, bueno, es nombrado Dián Gregorio Funes como rector. Para los que son de Córdoba, la calle Dián Funes la deben conocer. Estamos hablando, bueno, en 1808, muy cerquita de la Revolución de Mayo, como para que más o menos se orienten de que estamos viviendo un periodo de que seguíamos dependiendo de España, seguimos siendo una colonia española, estamos muy cerquita a que se suceda la Revolución de Mayo, para la cual justamente el Dián Funes va a tener una visión contraria a la que tuvieron los revolucionarios de Mayo de Buenos Aires. Bueno, tal es así que hay un enfrentamiento muy fuerte de Córdoba con Buenos Aires. Pero eso es otra historia. ¿Qué es lo importante? De que a partir de que Dián Funes en 1808, estamos hablando de que todavía no fue ni siquiera la Revolución de Mayo, él asume como rector, empieza a haber un cambio en la universidad en el sentido de que, más allá de enseñarse teología, filosofía y derecho, empieza a enseñarse cuestiones relacionadas con la aritmética, la álgebra, la geometría. Eso le da un carácter más cientificista a la universidad y ya empieza justamente a proyectarse como una institución que, más allá de enseñar una sola carrera y más allá de formar eclesiásticamente, empezaba a encaminarse justamente por el lado de la educación científica, si se quiere. Y estamos hablando de que a fines del siglo XIX, cuando, o sea, esto con Dián Funes, con él antes de la Revolución de Mayo. A finales del siglo, entre el 1800, especialmente mediados del siglo, 1856, cuando se sanciona la Constitución Argentina, ya que estábamos en ese proceso que tal vez se acuerden algo en historia del colegio, pero Constitución del Estado Nacional, idas y vueltas, unitarios, federales, que estábamos en ese camino de constituirnos, en ese camino, la Universidad de Córdoba se proyecta como una universidad nacional. Es decir, que ya para 1856 se nacionaliza la Universidad de Córdoba. Y en esta época solamente había dos universidades nacionales, la de Córdoba y la UBA.
Eso es lo importante de ese periodo. Pero hasta acá, ¿quiénes pueden acceder? Siguen siendo solo los hombres. Acá sí se abre un poco más la matrícula en el sentido de que, como ya empiezan a haber estudios de aritmética, de matemática, ya empieza a verse y ya se empieza a constituir, ya para esta época, algo que de principios de la universidad fue así, esto de la docta. No sé si saben por qué a Córdoba se le dice la docta, justamente se le dice así porque al tener la universidad, se respiraban, si se quiere, aires de intelectualidad, si se quiere, y se reunían, si se quiere, grandes personas en Córdoba, y al estar la universidad acá venía gente de todo el país, como sigue viniendo hoy, de Tucumán, del norte fundamentalmente en esa época, a formarse en la Universidad de Córdoba. Cuando se nacionaliza eso se incrementa aún más, fundamentalmente para 1856, ya estamos hablando de que había una oferta académica bastante grande en la ciudad de Córdoba. Y ya se estaba proyectando la Universidad Nacional de Córdoba como una de las más, bueno, importantes y grandes de la región. Bueno, ¿qué pasa? Hasta acá estamos hablando de esto, una universidad que iba creciendo, que iba armando la oferta académica, pero que estaba controlada por la iglesia. Estamos hablando ahora de, bueno, esta congregación franciscana. Eso lo que hacía es que empezara a haber una tensión muy fuerte entre estas corrientes, si se quiere, de la ciencia, estas corrientes que creían en el progreso, que creían en el método científico, que creían en la modernidad, eso también tal vez lo vayan a estudiar en el cole, con tendencias de la iglesia que eran mucho más oscurantistas, si se quiere, que creían en una educación para pocos, que creían de que no había que enseñarse todo, que había que limitarse a enseñar determinadas cosas. Eso fue generando que a lo largo de finales del 1800 empezaran ya a generarse movimientos que van a desembocar en la reforma universitaria que ahora vamos a ver. Uno de los hitos fundamentales previos a la reforma universitaria, que en el cuadernillo se los marca, es la ley Avellaneda, que se promulgó en 1885, que la ley Avellaneda lo que fija es un antecedente muy importante para la universidad, que fija básicamente un principio de autonomía. Ahora vamos a discutir bien y van a entender qué es la autonomía universitaria, pero básicamente lo que dice es que cada universidad puede fijar sus estatutos más allá de los estatutos nacionales. Cada universidad puede fijar sus estatutos y su reglamento interno, que es un buen antecedente para que justamente luego se dé la reforma universitaria. Bueno, ¿qué es la reforma universitaria? Esto es algo, bueno, muy importante que lo sepan. Yo lo que les voy a recomendar, y si no lo tienen a mano, yo después les voy a pasar al grupo de WhatsApp los links. Si ustedes buscan en YouTube Reforma Universitaria UNC 400 años, van a encontrar un documental muy lindo, son re cortitos, y ahí en el documental les va a quedar muchísimo más claro que en el texto todas las cuestiones de qué fue la reforma y qué significó. Básicamente la reforma universitaria, bueno, tuvo lugar en 1918, fue impulsada fundamentalmente por estudiantes, que estos estudiantes iniciaron un movimiento que fundamentalmente tenía que ver con que ellos tenían una lectura de que la universidad estaba sumamente atrasada, de que por más que estaba habiendo una corriente de ideas, de pensamiento, de innovación científica por fuera de la sociedad, en la universidad se seguían enseñando cuestiones de 2 siglos atrás. Se seguían enseñando preceptos religiosos, por un lado. Y por otro lado, no había ningún tipo de democracia para adentro de la universidad. Y democracia en el sentido más amplio. Es decir, el rector, o sea, la persona que gobernaba la universidad, era elegido a dedo por un grupo muy chico. Las cátedras en esa época eran elegidas, el docente titular de la cátedra estaba en la cátedra hasta que se moría. Y una vez que se moría, él elegía quién seguía en ese cargo. Es decir, había muchas prácticas de que eran hereditarias las cátedras. Que eso lo que hacía era que básicamente fuera muy difícil mantener una calidad académica cuando las cátedras eran, si se quiere, castas en donde familias y grupos mantenían hereditariamente un cargo en la universidad. Eso es, bueno, como una marca de época. ¿Qué hicieron estos estudiantes? Fueron generando un movimiento que fue tan grande
que comenzó en Córdoba, pero logró extenderse por toda América Latina, que lo que ellos pedían y exigían es, en primer lugar, bueno, ahora vamos a ir viendo punto por punto los puntos más importantes de la reforma, pero en pocas palabras lo que pedían es una apertura de la universidad, que la universidad dejara de ser para pocos y pudiera haber un acceso más grande de gente que quisiera estudiar en la universidad. Que una vez adentro de la universidad hubiera más democracia y que los estudiantes pudieran tener más participación en las decisiones que se tomen en la universidad. Que no sea solamente una burbuja que se mire para adentro, sino que también pueda tener un ida y vuelta con la sociedad y que puedan renovarse estas estructuras que, como les digo, en este momento eran muy arcaicas y estaban básicamente las mismas estructuras de 1613, cuando se creó la universidad, para 1918 seguían muy presentes estas mismas estructuras. Entonces, la reforma universitaria presenta distintos postulados. Me faltó la línea del tiempo acá, pero después, si quieren, se las comparto, que habíamos buscado una línea. Pero bueno, básicamente, ¿cuáles son los postulados que presentan los reformistas y que presentan estos estudiantes? Son estos seis, perdón. En primer lugar, la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía universitaria? Quiere decir de que la misma universidad pueda dictar sus propias leyes, sus propias normas, pueda gobernarse a sí misma, pueda no depender del financiamiento, no depender del financiamiento externo y no depender de presiones políticas del exterior. Esto en esa época y en la época de la reforma era muy importante porque justamente que la universidad sea autónoma quería decir de que no tenga que depender de las autoridades de la iglesia ni de las decisiones de la iglesia. Quería decir que la universidad pudiera tener su propio proyecto pedagógico y poder enseñar lo que quería, más allá que le guste o no le guste a la iglesia. Quería decir de que no tenga que depender del gobierno de turno, de la cantidad de financiamiento que le podía dar, sino de que se fije ya por ley un financiamiento anual a las universidades y que no tenga que estar atada a los avatares de lo cotidiano. Eso, si quieres, es como la autonomía universitaria por la cual se reivindica y la autonomía también se va resignificando qué significa que la universidad sea autónoma hoy en día. En segundo lugar está el cogobierno. ¿Qué significa el cogobierno? Que las decisiones en la universidad se toman en consenso entre los que se llaman claustros. ¿Qué es un claustro? Un claustro somos, por ejemplo, los estudiantes. Otro claustro son los docentes. Otro claustro son los no docentes, que los no docentes son todas las personas que trabajan en la universidad, por ejemplo, en cargos administrativos, etc. Y otro claustro son los egresados. Cada uno de esos claustros forma parte de los órganos de cogobierno, que a partir de esos órganos se toman decisiones. Ahora vamos a hablar después del Consejo Superior. Bueno, periodicidad de cátedra es lo que les contaba antes. Hasta antes de la reforma universitaria, las cátedras eran vitalicias. Uno de lo que pedían los estudiantes es que las cátedras, no solo que no sean vitalicias, sino que se acceda por concurso, que no sea una elección a dedo. Y la libertad de cátedra es un principio muy importante que hasta el día de hoy, si se quiere, es algo que el movimiento estudiantil lo reivindicamos, que tiene que ver con que, especialmente en facultades tan grandes como económicas, en las cuales hay muchas cátedras, que cada cátedra pueda regirse, si se quiere, y tener la autonomía de tomar sus decisiones y de poder tomar, si se quiere, también determinadas posturas y que cada cátedra pueda como asumir asumir una postura y una determinada línea pedagógica en lo que enseñe. También la libertad de cátedra debería incluir que cada estudiante pueda elegir y optar por alguna que otra cátedra, que eso en la mayoría de los casos no sucede, lamentablemente, pero bueno, ese fue uno de los puntos más importantes por los cuales lucharon los reformistas. Y esto de investigación y extensión son, junto con la enseñanza, los tres pilares que va a sostener la universidad y por los cuales los reformistas en esa época también lucharon. Para que en la universidad no solamente se venga a enseñar y aprender, sino también a investigar, a desarrollar justamente investigaciones científicas. Y la extensión, básicamente se trata de que el conocimiento y lo que se genera en la universidad no quede encerrado en las puertas de la universidad, sino que tenga un ida y vuelta con la sociedad, de que el conocimiento que se desarrolla en la universidad sea llevado
a la sociedad y que lo que la sociedad también le requiere a la universidad pueda exigírselo. La extensión es básicamente eso, un ida y vuelta de la universidad con las demandas de la sociedad. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Hay 3 funciones de la universidad que son enseñanza, investigación y extensión. Les recomiendo que lean estos cuadritos porque me parece que lo resumen bastante bien. Esto de que, ¿qué significa que una de las funciones de la UNSS es la enseñanza? Significa que justamente esto, que la enseñanza tiene que favorecer a la participación activa del estudiante, su formación, etcétera, pero que, como para que sepan, y esto me parece que es lo importante de esta parte, de que si ustedes dicen, bueno, ¿para qué sirve la universidad? ¿Cuál es la función? Bueno, es enseñar, esa es la función principal, pero además también tiene la función de investigar. ¿Qué es esto? Una de las misiones de la universidad es promover la ciencia y la técnica. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, junto con la extensión, que es lo que les decía antes, que tiene que ser esto, una labor permanente en el seno de la sociedad que tiene que propender a dignificar al hombre y, bueno, y a justamente proyectar las cuestiones que se hacen en la universidad para la sociedad. Bueno, eso si se quiere, hasta ahí es lo que les va contando el material. No sé si hay dudas hasta acá, si por ahí pasé medio rápido la parte de la reforma universitaria. Yo les recomiendo mucho que vean ese documental como para que lo puedan ver en sus propios ojos, cómo fue esto de los estudiantes. La reforma universitaria fue un hito histórico en el sentido de que los estudiantes tomaron por más de 100 días la universidad. Un estudiante se autoproclamó rector de la universidad. Fue una reforma de que la verdad que significó un cambio muy fuerte, y estos mismos estudiantes redactan lo que se llama el manifiesto liminar, que lo tienen ahí en la foto, yo les recomiendo que lo lean, que en este manifiesto los estudiantes básicamente dicen, bueno, ha llegado la hora de que la universidad mire hacia el futuro, esta famosa frase que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, y esta cuestión de, bueno, cómo mirar una universidad que abandone, si se quiere, la oscuridad y que no solamente se proyecte en términos nacionales, sino también en términos latinoamericanos. Una universidad que puede integrarse en la región latinoamericana y a partir de allí, bueno, empezar a desenvolverse. Eso es, si se quiere, lo más importante para rescatar de la reforma universitaria. Bueno, esto le paso medio rápido la última parte de lo que les van a tomar en esta unidad, o lo que, no es que les van a tomar sí o sí, pero de lo que tienen que saber, de cómo son los órganos y cómo es el gobierno de esta Universidad Nacional de Córdoba. Acá esta es la parte más complicada de entender, que siempre hay muchas dudas, así que en esto presten atención, porque cuando uno habla del gobierno de la universidad, tiene distintos órganos de gobierno. Por un lado tiene lo que se llaman las autoridades unipersonales. ¿Qué quiere decir una autoridad unipersonal? Que son personas que fueron elegidas para desenvolver una función. ¿Quiénes serían, por ejemplo? El rector. El rector uno lo vota para que desenvuelva su función como rector y, bueno, y el rector y el vicerrector. En el caso de la facultad, el decano. Uno vota al decano. Es decir, a una sola persona que él desenvuelve ese papel. Pero encima de estas autoridades unipersonales están lo que se llaman estos órganos de gobierno. El órgano máximo de gobierno de la universidad es la asamblea universitaria. ¿Qué es la asamblea universitaria? Es, como les decía, el máximo órgano de gobierno. ¿Cómo se constituye? Se constituye por la suma total de los que integran los consejos directivos de todas las facultades. ¿Qué es un consejo directivo? Eso lo van a poder leer en la segunda parte, cuando habla de la historia de la facultad y cómo está compuesto el consejo directivo de la facultad. El consejo directivo básicamente se trata del lugar donde se toman las decisiones referidas a la facultad. Y decisiones de todo tipo. Decisiones como, por ejemplo, si va a haber una cátedra más, una cátedra menos, si va a haber, por ejemplo, un régimen y una licencia para las estudiantes que trabajen o no, si, por ejemplo, se van a aprobar un nuevo plan de estudios. Todas esas cuestiones se deciden en el consejo directivo de la facultad. Se discuten ahí los concursos docentes. Bueno, está explicado ahí todas las funciones del consejo directivo. Ese consejo directivo lo integran docentes, no docentes, egresados y estudiantes. Cada uno de los consejos directivos de las facultades, de las 15 facultades, forman la asamblea universitaria. Es decir, estamos hablando que la asamblea son más de 200 personas las que la integran.
si sumás todos los que integran las 15 consejos directivos. Esto no quiere decir que estas 200 personas se juntan todos los días, ni mucho menos. La asamblea universitaria se llama en momentos extraordinarios. Es decir, y acá les puse cuándo se llama. Esto no hace falta que se lo aprendan, pero básicamente, para que se convoque una asamblea universitaria por parte de un consejo directivo de alguna de las facultades, esto, con el 2/3 de los votos de ese consejo directivo, se puede llamar una asamblea universitaria. Bueno, ¿para qué se llama una asamblea universitaria? Por ejemplo, para modificar estatutos de la universidad. Esto, por ejemplo, la última vez que hubo una asamblea universitaria, justamente fue por esta causa, porque se modificó un estatuto, porque pasamos de tener una elección indirecta a la elección directa. Esa fue la última vez que esto fue en el año 2016, que se cambió, que se llamó asamblea universitaria. No, un poco después de 2016, que se llamó asamblea universitaria. Otra de las últimas veces, que estos fueron también en 2015-2016, se llamó asamblea universitaria porque se crearon facultades nuevas, que esta es otra de las cuestiones que decide la asamblea. Que las últimas 2 facultades que se crearon fueron la de Ciencias de la Comunicación y la de Ciencias Sociales. Cuando se decide crear esas facultades, se llama asamblea universitaria, donde se juntan estas 200 personas de todos los consejos directivos a decidir. Y si por algún motivo se decidiera que el rector o el vicerrector tiene que ser expulsado porque, según el estatuto, no cumplió con su deber, la asamblea universitaria puede llevar a votar si se lo separa de su cargo de rector o vicerrector. Básicamente esas son las cuestiones para las que se llama asamblea. Como les digo, la asamblea es algo extraordinario. La última fue hace como 3 años y fue para cambiar el estatuto para que pueda haber elecciones directas. La penúltima se le llamó para crear las facultades sociales y de comunicación. Pero la asamblea se junta en momentos extraordinarios. Pero no hay nada que esté por encima de la asamblea. Es decir, las decisiones más importantes, que serían estas, modificar estatutos o justamente esto, remover al rector de su cargo o crear facultades, lo decide la asamblea. Y la asamblea la conforman los consejeros de los consejos directivos. Bueno, por un lado está esto. Y por otro lado está el Consejo Superior. El Consejo Superior no integra la asamblea. Es decir, quienes forman parte del Consejo Superior no forman parte de la asamblea. Porque por un lado están los consejos directivos y por otro el superior. Esto sé que es difícil de entender, pero una vez que empiecen por ahí a conocer la facu, nosotros apenas se habilite la presencialidad vamos a hacerles una visita guiada por todos estos órganos del gobierno, así los conocen. El Consejo Superior, este sí se junta periódicamente, se juntan desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre, y el Consejo Superior es el lugar máximo donde se toman las decisiones de la universidad. Y está formado, bueno, lo dirige el rector, y después están presentes los 15 decanos de las facultades, hay 15 docentes, un docente por cada facultad, está el director del Montserrat y la directora del Belgrano, están 3 representantes de los egresados, 2 representantes de los no docentes y 10 representantes estudiantiles. Estos estudiantes pueden ser de cualquier carrera de la universidad. Yo en este momento soy conciliario, es decir, soy un representante estudiantil en el Consejo Superior, por eso les estoy dando yo esta parte como para explicarles de qué se trata esto. Básicamente de qué se trata que haya estudiantes en el Consejo Superior, y esto tiene que ver un poco con el cogobierno que decíamos antes. Los estudiantes de la universidad tenemos la posibilidad de formar parte de estos espacios de gobierno, y eso es muy importante porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos estudiantiles que se tratan ahí. Entonces, por ejemplo, cada vez que hay derechos estudiantiles relacionados al comedor universitario, al aumento de becas, a, por ejemplo, si vamos a tener un régimen para los estudiantes que trabajan, a, por ejemplo, cuando en la facultad por muchos años tuvimos un proyecto para que se cree un título intermedio. Son todas cuestiones que todos los proyectos se tratan y se llevan a estos órganos de gobierno donde se toman las decisiones. En este caso yo les cuento del Consejo Superior, que ahí se toman las decisiones de toda la universidad. Entonces, es importante que más o menos sepan cómo está compuesto este Consejo Superior y que las atribuciones de este consejo básicamente se tratan de, como les decía, llevar proyectos para que se lleven a cabo, pero que al mismo tiempo allí también se deciden cuestiones presupuestarias de la universidad, se discuten concursos docentes,
Por ejemplo, bueno, se tienen que aprobar ahí los planes de estudio de las distintas facultades. Eso sí que son como las funciones principales del superior. Bueno, y hasta acá la presentación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, sería el órgano máximo sería la asamblea universitaria y después seguiría el Consejo Superior, ¿así sería? Exactamente. Pero como te decía, la asamblea se junta cada tanto. El Consejo Superior se junta siempre. O sea, se junta de febrero, de diciembre a febrero, regularmente. Todas las semanas hay reuniones del Consejo Superior. Bien, gracias. Y los que integran el Consejo Superior no pueden entrar en el... Creo que dijiste que los que integran el Consejo Superior no pueden entrar en la asamblea. Claro, porque vos podés ser o representante en el Consejo Superior o en el Consejo Directivo. Vos no podés, por ejemplo, ser consejero en la Facultad de Económicas y conciliario en el Superior. Entonces, solamente integran la asamblea los que son consejeros de las facultades. Y la suma de todos los consejeros de todas las facultades, cuando se llama asamblea, integran la asamblea. Listo, está bien, gracias. Eso como lo más importante para que lo sepan. Sé que parece complicado, es como complicado de entender, pero para mí esta es la parte que más les va a servir para estudiar y que entiendan. Porque después todo lo que habla en esa unidad son cuestiones más de sentido común y más que les sirven a ustedes. Por ejemplo, los pilares de la educación superior, etcétera. O por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de acefalía? Ya si les preguntan eso como algo muy chico que no recuerdan la historia que haya pasado el caso de acefalía. Vieron que dice ahí en una parte de la unidad, en el caso de que por motivo de fuerza mayor no esté el rector, no esté el vicerrector, quien queda a cargo es el docente titular con más años de antigüedad. Pero eso la verdad que no hace falta que lo sepan, porque la verdad que si llegan a preguntar eso sería como muy rebuscado. Lo importante es que sepan cómo funciona la universidad y que la universidad, como les decía, es cogobernada. Es decir, nosotros como estudiantes somos parte del gobierno. Entonces no hay ninguna decisión que se tome en la universidad sin que se nos consulte a los estudiantes. Y eso es re importante porque eso realmente es la marca distintiva de ser parte de la Universidad Nacional de Córdoba y lo que nos distingue de estudiar en una privada o en otro lado, que nosotros tenemos poder en la facultad de poder expresar nuestra voz y que si hay cuestiones que, por ejemplo, son injustas, bueno, ahí está la posibilidad de expresarlas, llevarlas adelante y cambiarlas. Entonces, es como muy importante y esa si quiere la marca de los reformistas en la universidad, de que desde 1918 los estudiantes tenemos un lugar en estos espacios de gobierno de la UNC. Entonces, eso es como lo importante que sepan, la asamblea es lo más alto, se junta cada tanto, como les digo, hace 3 años fue la última que se juntó, pero lo que regula y lo que gobierna la UNC más diariamente es el Consejo Superior, que en el apunte ahí tienen las principales características. No sé si tienen dudas de esta unidad y si no ya vamos haciendo como un cierre y